Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Air en el canal, así que vamos a estar hablando de dos cositas, ¿sí? Primera parte vamos a estar hablando algo informativo de lo que está por venir y en la segunda parte vamos a estar haciendo un raideo para que no sea tan corto el video, así que vámonos para abajo que tengo mucho de qué hablarles. Bien, ya estamos acá dentro del juego, sí, como dice el título, la miniatura, atención de algo que está por venir y es el tema de los eventos, ¿sí? Sabemos que a partir de ahora el juego tiene un sistema de temporadas que van a estar casi interrumpidas, ¿sí? Termina la temporada número 20 que es la actual, va a venir la 21 ya enseguida o una semana después o poco tiempo, y sabemos que tenemos esto del calendario o el almanaque como lo llamen en sus países, donde vamos a tener actividad toda la semana, ¿sí? Entonces va a estar, esto hace que el juego sea más dinámico, más entretenido, más variado, entre comillas igual todo esto. ¿Por qué digo más entre comillas? Porque al fin y al cabo sigue siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estamos en el fin de semana en la granja. Misiones en la granja, un buff de la katana, pero terminamos haciendo la granja. Eso no quita así que haya actividad. Por ejemplo, ahora dentro el fin de semana que viene el fin de semana de Búnker Alpha. Acá dice: los supervivientes informan las cosas extrañas del búnker. Pronto estará claro que ha cambiado exactamente. Es como que algo va a cambiar. No sabemos si va a ser un zombie nuevo o si va a haber algo, alguna mecánica nueva, pero sigue siendo el Búnker Alpha. Entonces obviamente que los jugadores veteranos están demandando o están necesitando una nueva zona permanente, así como vino la zona del titanio, el zona del puerto, zona del laboratorio, algo nuevo permanente dentro del juego. Pero esto igual lo hace entretenido, ¿sí? Y más que nada para los jugadores nuevos o los veteranos como yo, que están volviendo, esto del fin de semana en la granja, fin de semana en el alfa, fin de semana en otro lado, y teniendo estos buffes y teniendo estas misiones hace un poco más entretenido, ¿sí? Vos tenés que ir a la granja a matar a los toros, tenés que ir al búnker alfa a matar tantos gigantes. Es un poco más dinámico y no es simplemente, bueno, voy al búnker a buscar cupones para buscar armas. Tiene un poco una dinámica más interesante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Seguimos teniendo actualmente el evento de la comuna, que es todos los días. Ayer lo hicimos en directo, entonces la granja que termina en un día y 11 horas, yo ya la terminé. No voy a ir de nuevo hoy a hacerla porque ya hice las misiones, no, la verdad que no me interesa ir de nuevo. Y este es el tema del evento, ¿sí? Suerte del Leprechaun. Empieza el 16 de marzo. El evento está a punto de comenzar. Podemos sacar pistolas, lanzagranadas y 30 medallitas. Ojo con estas 30 medallitas, ¿eh? Es mucho lo que usted puede llegar a sacar. En los eventos de la comuna podíamos sacar 14 porque te podían sacar 7 y la podíamos duplicar a 14. Acá vamos a poder sacar en 30 y podemos ver que bueno, primero que dice suerte, ¿no? Y segundo que está el camión del checkpoint. Este camión del checkpoint es el que está en la gasolinera acá, ¿sí? Es el camión que el traga moneda, donde nosotros tenemos que usar las chapas para poder usar un tiro en este coso y tener la suerte de sacar un checkpoint para conseguir una transmisión, armas y demás. Entonces, consejo que le doy: guarden los que es las tragas, guarden los que son las chapas, ¿sí? Estas chapas que yo debo tener por acá, por el buzón, estas chapas con la manito del zombie hay que guardarlas, ¿sí? ¿Dónde salen eso? Bueno, principalmente obviamente siempre en el pase de temporada. No sé si este nivel 40 es gratis o es pago, porque yo ya lo tengo comprado, pero te dan 500 acá, eso me viene muy bien. Tenemos algunas en los niveles anteriores, también he sacado algunas, no sacamos ninguna en los niveles, recién en el nivel 40, y no sé si más adelante vuelven a dar, pero repito, igual no sé si son gratis o en la parte paga. Después, ¿dónde se consiguen estas chapas? Obviamente que en el lugar donde más te da es el laboratorio, abriendo las cajas de laboratorio con esa moneda de cambio, con esa tarjeta que te dan ahí, pero obviamente que es muy difícil. El Búnker Bravo también es un lugar donde da mucho, ¿sí? En el piso 1, 2, en el piso 2, 3 y 4, o 1, 2 y 3, también te dan. Al terminarlos en las cajas que te dan ahí al final también te dan, pero estas dos zonas ya son para jugadores más veteranos porque se gasta mucho ir a gastar muchas armas para conseguir chapas. Yo no lo veo tan rentable. Obviamente que después en tercer lugar viene lo que es el Búnker Alfa, ¿sí? El Búnker Alfa es bastante rentable, los cupones verdes, amarillos y rojos te dan esto también, son más fáciles de conseguir. Sabemos que haciendo el piso 2, piso 3 y matando al ciego en protocolo puedes abrir sí o sí una caja de cada una, entonces es más rentable, lo puedes hacer con armas físicas y demás. En la comisaría, en las plaquitas, en las cajas donde usa las placas también pueden
llegar a salir algunas chapas, pero en menor cantidad. Igual eso ya es más difícil de conseguirlos. Tenés que hacer oleadas y demás porque haciendo la comisaría sola gastas muy poco, pero te dan o 9 o 10 sus con suerte y tarjetas marrones, ¿no? Después en el motel me parece que no salen. Y en la granja sí, en el cofre final, en el cofre azul también te salen unas 10-15 chapas. Así que es otro lugar donde podrían aprovechar a ir. Sí, la idea es juntar. El lugar más rentable de todo obviamente que son los envíos aéreos. ¿Por qué digo más rentable de todo? Porque vas con un palo de escoba, con un palo de golf, con un palo. Y te haces eso, te agarras la caja. Y acuérdense que los envíos aéreos tienen siempre un arma asegurada, ya sea física o de fuego. Pueden sacar media pistola o un poco más de media pistola, una M16, pueden sacar algún arma, una sierra, un machete que sirve mucho y además te dan 5 o 10 chapitas que no están mal para acumular, ¿sí? Entonces la idea es acumular todas las chapas que puedan para el día miércoles estar preparados para cuando arranque el evento este, que como digo arranca el miércoles en la noche. Miércoles en la noche vamos a tratar de hacer un directo viendo y recibiendo este evento para ver de qué se trata, ¿sí? Entonces eso por un lado. Segundo, otro tema es el tema del raideo, así que nos vamos para allá conduciendo nuestra moto porque me quedé sin energía, ¿sí? Así que el tema informativo era ese. Hay que tener cuidado, hay que ahorrar las chapitas, hay que juntarlas de acá al miércoles lo más que puedan porque no sabemos si va a ser, o yo por lo menos no sé si va a ser que te iba a decir saca 5 checkpoints, usa 10 tiros en el tragamoneda o consigue, o el tragamoneda van a cambiar las recompensas y capaz que por checkpoint en vez de sacar una transmisión puedes sacar puntos de eso, también podría ser, ¿no? Que capaz te sale el checkpoint en las 3 manitos y te da la posibilidad de elegir y sacar una recompensa de esta de la temporada, ¿no? Bien, vamos al rey de oro. ¿Me estás jodiendo, Kefir? Esta es la base, tengo la reputación al máximo. Miren que yo siempre fui muy activo en los raids. Dejé de jugar mucho tiempo, pero yo tengo la reputación al máximo de los saqueadores. O sea, tengo 200 puntos de saqueadores y me toca esta base. What the fuck. Tres fucking cofres. Bueno, vamos a hacer el truco del cofre. Ese lo vamos a dejar para lo último. Bueno, no está mal. 2 pistolas, botiquines, 4 tarjetas de comisaría. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Saben que cuando estamos así el truco de la caja es si justo rompemos la pared, ¿sí? Con hacha, ¿no? Porque si rompemos con C4 se rompe el cofre también. Pero si rompemos con... Si rompemos justo donde hay una caja de estas, los zombies no pueden pasar. Entonces nosotros podemos estar acá, pim, 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 tranquilos que no pasa nada. El perro puede matar a los zombies, entonces nos podemos quedar acá mientras el perrito mata a los zombies. Y si no podemos hacer esto acá, que si tuviésemos un arma larga podemos matarlos sin que nos hagan daño. Pero bueno, vamos a ayudar, en este caso voy a ayudar un poco al perro porque me da pena que haga todo el trabajo él, así que le ayudamos un poquito. Bien, seguimos. Bueno, esto no me parece mal, esto me lo llevo, esto para la colección, esto podría ser, la lanza para dar a los saqueadores, vamos a guardar a la moto. Bueno, para que vamos a abrir este porque total ya no van a venir los zombies. A la verga, qué mierda de saqueo. Vamos a dejar en la moto las cositas y terminamos el video por acá. Dejamos los C4 que no usamos, dejamos las H que no usamos, los martillos y la M16. Bueno, sacamos 2 armitas de fuego y sacamos esas armas chiquitas físicas. Me llevo esto, me llevo la llave esta, el cuero lo había agarrado, las telas para hacerme vendaje, una madera, no sé, cinta y eso, ¿no? La semilla. Casi que no me lleno, no me termino de llenar, Dios mío.
bajar esto y me voy a llevar esto, pero la verdad que no me sirve nada. Una cagada de raideo, en resumen, pero bueno, terminamos de raidear. Mostramos, este es el loot, los dos martillos, M16, que lo vamos a dejar acá, armita de fuego, dos palanquitas y una tubería. Esto como lo más interesante lo de ahí arriba, ¿no? No está mal, gastamos una hacha y media, dos hachas y nos llevamos algo. Por lo menos sirve para salvar el día. Así que nada, gente, entonces atención, hay que tener cuidado con la entrega tema de las chapas, hay que ser activos, hay que meterle vicio, hay que conseguir chapas en Odín, en el búnker, en los envíos aéreos, en las ubicaciones de la granja y demás. Y hay que esperar al miércoles que se viene con todo, ¿sí? No le robo más tiempo, espero que tengan un lindo día. En la tarde vamos a estar subiendo otro video del Frostborn y en la noche directo en YouTube de Frostborn. Así que los espero por el canal, muchas gracias a todos por el apoyo, no les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.